Muy buenas noches. Muy estimado Fernando del Paso, muy distinguidos participantes en esta mesa, queridos amigos y público que nos acompaña. Es un honor para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ser el espacio privilegiado para, en coordinación con el Fondo de Cultura Económica, rendirle un sentido homenaje con motivo de los 25 años de que se publicara una de las más grandes obras de la literatura mexicana, Noticias del Imperio, a Fernando del Paso. El doctor del Paso es autor de 4 reconocidas novelas: José Trigo, que obtuvo el premio Javier Villaurrutia; Palinuro de México, que fue premio Novela México y premio internacional Rómulo Gallegos. A esta misma novela se le otorgó en Francia el premio Médicis al mejor libro extranjero. Y Noticias del Imperio, que se publicó en 1987, año en el que ganó el premio Mazatlán de literatura, y posteriormente Linda 67, que fue presentada en esta misma Feria del Libro. Fernando del Paso recurre a diversos géneros y técnicas para dar voz a las diferentes partes participantes del conflicto, entre ellos epístolas entre miembros de la realeza y crónicas históricas que tienen como escenarios el castillo de Miramar, México, Francia, Alemania, Viena, entre otros lugares, y personajes como Charles Ferdinand Latreille, François-Gilles Bessin, Elie Frédéric Faure, Miguel Miramón, Tomás Mejía, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Gaspar Sánchez Ochoa, Francisco José y Napoleón III, entre otros. Noticias del Imperio, escrita con el estipendio de la prestigiosa beca Guggenheim, constituye una valiosa visión de la segunda intervención francesa en México y la instalación del Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano I de México y su consorte Carlota de México a la cabeza. Trágica, triste, irónica y conmovedora, Fernando del Paso nos regala con esta novela un excepcional retrato de María Carlota Amelia de Sajonia-Coburgo, princesa de los belgas y duquesa de Lombardo-Veneto. El núcleo narrativo de esta obra lo constituye el monólogo de la emperatriz Carlota, quien se encuentra encerrada en el castillo de Bouchot, en Bélgica, 60 años después de la muerte de Maximiliano, fusilado en el centro de las Campanas, Querétaro, el 19 de junio de 1867, pues cayó en la locura tras su muerte. El ritmo vertiginoso con el que lleva sus letras y sus memorias es suficiente para hacer que el lector contenga el aire en sus pulmones unas cuantas veces al pasarlas. Y cada uno de sus capítulos es un resumen de la trágica existencia de esta noble mujer, incansable defensora de sus pueblos, que acogía siempre a quienes estaban cerca. Esta obra, referente ineludible para la comprensión del siglo XIX y sus protagonistas, se adaptó
también como obra operística bajo el título La Emperatriz de la Mentira, por parte de la Orquesta Sinfónica de Tijuana, y fue presentada ayer en el Teatro Diana, por cierto, una excelente puesta escénica, y es parte del homenaje central que, repito, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, estamos haciendo a Fernando del Paso. Hoy le estamos rindiendo un homenaje a una de las más importantes figuras de las letras mexicanas. Por ello, quiero agradecer la participación de Rafael Tovar de Teresa, de Hugo Gutiérrez Vega, de Elmer Mendoza, de Moisés Rosas y de Joaquín Díez Canedo, quien participará en esta mesa. Y agradeciéndole a Fernando del Paso haber aceptado este homenaje, sin más deseo del uso de la palabra a Joaquín Díez Canedo para que él modere esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, referiré un poco las circunstancias que desembocan en este homenaje, que creo que es una feliz complicidad entre todos los que participamos en él, y que son las siguientes. Para empezar, los contratos de Fernando del Paso con sus anteriores editores de esta extraordinaria novela Noticias del Imperio terminaban, y me propuso que si el fondo tendría interés en incorporarlo en su catálogo. Yo tardé pocas fracciones de segundo en reaccionar, por supuesto con una entusiasta afirmativa, porque me parece que la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura es el lugar natural de esta novela y en general de la obra literaria de Fernando, porque es una presunción, que más que una presunción es hacerse responsable de un criterio de discriminación que tiene 50 años. Es una presunción, decía, de Letras Mexicanas ser el lugar del canon literario mexicano, y pues no puede haber un canon literario mexicano con una ausencia tan clara como la obra de Fernando, y pues se perfiló la posibilidad de tener esta novela y Palinuro de México en el catálogo del fondo, como es ahora el caso. En segundo término, por allí de mediados de año, el Museo del Estanquillo, que tiene una colección fantástica salida de las bóvedas como de Alí Baba, de Carlos Monsiváis, entre la cual por supuesto se cuentan numerosos documentos, libros de la época de la intervención francesa, y el Museo del Estanquillo, que se afana con mucho tino en hacer circular este gran acervo entre su público, puso una exposición a propósito de este fallido imperio, que después vino aquí a Guadalajara también y recién terminó su época de exhibición. Entonces, aquí entró la figura de Rafael Tovar, que me parece que es un lector casi antes de que fuera publicada esta novela, asistió un poco a la cocina de esta novela, con el conocimiento de la historia que él tiene, y se le ocurrió que por qué no se aprovechaba esta circunstancia de que el fondo trajera la novela a su catálogo para hacerle un homenaje a Fernando. Se ocurrió entonces que qué lugar más natural o qué momento más natural que la Feria del Libro de Guadalajara para que tuviera lugar, y tampoco duró una fracción de segundo la Feria de Guadalajara en decir, hombre, encantadísimos, por supuesto que será uno de los grandes números de esta feria. Y es así como nos encontramos nosotros, Moisés Rosas, el director del Museo del Estanquillo, Rafael Tovar de Teresa, y a la hora de estar haciendo la edición del libro, buscamos un par de prólogos. Fernando me sugirió dos lectores también fervientes de esta obra, que son alguien que es pues su contemporáneo, que es Hugo Gutiérrez Vega, y un escritor, pues yo creo que de una generación posterior y una experiencia literaria distinta, que es Elmer Mendoza.
Y esa es la explicación de este homenaje y la composición de esta mesa. Y yo, para seguir, pues quisiera pedirle a Moisés Rosas, que es sociólogo por la UNAM, doctor en Historia Económica por la Sorbona y un funcionario cultural de amplia trayectoria. Ha estado como director del Museo Amparo, ha sido subdirector general del Instituto Nacional de Antropología y de Bellas Artes y también del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estuvo un tiempo como director del Centro Nacional de las Artes y, como decía yo, es actualmente director del Museo del Estanquillo. Moisés, si eres tan amable. Buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta mesa, homenaje al maestro Fernando del Paso. Sin duda alguna, como todos lo sabemos, la FIL constituye uno de los eventos culturales más importantes de nuestro calendario nacional. Muchos de nosotros esperamos que llegue el mes de noviembre para podernos dar cita en este lugar. Y a lo largo de los años hemos visto momentos muy emotivos y grandes personajes desfilar por estas salas. Pienso en Carlos Fuentes, pienso en Gabriel García Márquez, pienso en Carlos Monsiváis, por supuesto, y cuantos más, Saramago y muchos otros más. Estoy convencido que esta noche, en este momento, sin duda alguna, se une un capítulo más a esta historia de la FIL en sus capítulos más brillantes. El homenaje a un hombre de excepción, no solo por su talento intelectual, por ser un gran creador, sino también por ser un gran ser humano, el maestro Fernando del Paso. Quisiera compartir con ustedes que seguramente todos coincidiremos que la novela histórica en México es antes y después de Fernando del Paso. Antes era algún tipo de novela y después ha habido muchos autores que han tratado de tomar el modelo de Fernando del Paso, unos con cierto éxito y otros sin éxito. Pero lo que es cierto es que la novela de Fernando del Paso se convirtió y es un punto de referencia para lo que es la novela histórica. Porque finalmente detrás de la novela hay una investigación histórica exhaustiva. Los años que empleó Fernando del Paso en las bibliotecas de Europa para poder recopilar una cantidad de datos insólitos y que publicó por primera vez cuando apareció la novela justamente hace 25 años, hacen de esto, que es una novela, un libro de historia y una investigación ejemplar, de primera fuente, de primera mano y con un enorme trabajo de Fernando del Paso. Así que nos encontramos ante todo frente a un gran libro de historia y por supuesto frente a una gran novela, como disfrutamos todos seguramente todos aquellos capítulos donde Carlota Amalia comienza a hablar, comienza a delirar y comienza a compartirnos sus sueños, sus ilusiones, sus frustraciones y cómo mezcla la historia del país con la historia de Europa y nos va dando todo un sentimiento y una visión de ese mundo en el que vivió. Es realmente excepcional y sobra decirlo. Hace pocos meses, a principios de año, en el Museo del Estanquillo, el cual titular de la dirección, con mi muy querido amigo Rafael Barajas, el Fisgón, pensamos, revisando la colección de Carlos Monsiváis, que había mucho material sobre la intervención francesa. Carlos Monsiváis, como todos lo sabemos, fue, además de un gran escritor, un gran coleccionista. Desde muy joven comenzó a reunir miles de piezas, comenzó por comprar obras de Miguel Covarrubias y la colección actualmente tiene más de 20.000 piezas. La colección de Carlos Monsiváis es como lo que él hacía, una crónica de la historia política, de la historia cultural y de la historia social de México. Podemos encontrar a través de la colección de Carlos Monsiváis, quien fuera premio de la FIL en 2006, aquí mismo, una gran cantidad de aspectos de la historia de México. Y no podía estar ausente lo que fue la intervención francesa o el Segundo Imperio. La cantidad de materiales que reunió Monsiváis en cartas de visita, grabados, periódicos de época, es inmensa. Así es que decidimos, para conmemorar el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo, mostrar el material que a lo largo de su vida juntó Carlos Monsiváis sobre la intervención francesa. Ya teniendo la curaduría entre Rafael Barajas, el Fisgón y su servidor, pensamos cuál era el mejor nombre para la exposición. Y obviamente debatimos una gran cantidad de nombres. Finalmente, al Fisgón se le ocurrió que por qué no le poníamos Noticias del Imperio.
Así vine yo a Guadalajara hace meses a ver al maestro del Paso y a su esposa, que generosamente me recibieron en su casa. Les propuse que usáramos el nombre de Noticias del Imperio y aceptó, con lo cual pudimos reunir el título de la gran novela, a Fernando del Paso, nuestro querido y admirado amigo, con Carlos Monsiváis, el escritor, el coleccionista. Pudimos tener la fortuna de reunirnos a ambos en una colección, en una exposición que tuvo más de 500 piezas. Al ponerle Noticias del Imperio a esa exposición, pudimos darle una lectura diferente a la propia colección de Monsiváis. Se fueron articulando paulatinamente los capítulos, los párrafos y las historias que nos cuenta Fernando del Paso a lo largo de su maravillosa novela, con lo que Carlos Monsiváis fue juntando. Estoy seguro que si el maestro Monsiváis estuviera vivo, hubiera estado muy contento de poder ver cómo se articuló su visión de coleccionista con la gran novela de Fernando del Paso. A la par pensamos que la novela cumplía 25 años de haberse publicado y le propusimos al maestro del Paso hacerle un homenaje por la novela, por los 25 años de la publicación, en el Museo del Estanquillo, lo cual muy generosamente aceptó. Él estuvo con nosotros allí en el Museo de Carlos Monsiváis con su esposa en una visita y decidimos traer la exposición aquí a Guadalajara, justamente donde el maestro del Paso vive. Agradecemos mucho al señor rector, al licenciado Padilla, al maestro Igor Lozada, que hemos podido trabajar ya varias exposiciones entre el Estanquillo y la Universidad de Guadalajara. Esta última, Noticias del Imperio, tuvimos el privilegio y el honor, como yo lo decía, que la inaugurara el maestro del Paso. Pero evidentemente Fernando del Paso es un hombre que todos reconocemos y todos apreciamos por sus obras y, como yo decía al principio, por su calidad humana. Por eso no quedó y se circunscribió un homenaje solo del Estanquillo, de las colecciones de Carlos Monsiváis, de la familia de Carlos Monsiváis, de los amigos de Carlos Monsiváis y de quienes trabajamos en ese museo, como homenaje a Fernando del Paso, sino que paulatinamente se fue tejiendo, como lo dijo Joaquín Díaz-Canedo hace un momento, un homenaje donde está la FIL, donde está la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, donde está el Fondo de Cultura Económica. Nos reunimos varias instituciones y me atrevería a decir que no somos los únicos. Seguramente si la convocatoria hubiera sido abierta, seríamos muchísimos más a lo largo y a lo ancho del país por la admiración y el cariño que en todos los rincones de México se le tiene a Fernando del Paso. Así que nos da muchísimo gusto que las iniciativas hayan coincidido, hayan confluido a esta noche a manifestarle nuestra admiración, nuestro afecto y nuestro cariño a Fernando del Paso. Yo creo que, dijo el licenciado Padilla hace un momento algo muy interesante, yo creo que se conjugan muchos géneros en la novela. Decía yo que fue una investigación histórica excepcional y los párrafos y los diálogos entre los personajes son extraordinarios. Me atrevería yo a decir, y seguramente no sé si estoy diciendo lo correcto, querido Jaime, pero yo creo que también el libro es como de poesía. En la exposición la cerramos con el último párrafo de la novela, que creo que refleja un poco lo que yo estoy diciendo. Sí, es un libro de historia, sí, es un libro de literatura, pero yo creo que también es un libro de poesía. Y termina diciendo: yo soy María Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina, princesa de la nada y del vacío, soberana de la espuma y de los sueños, reina de la quimera y el olvido, emperatriz de la mentira. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Pues creo que pasamos de la circunstancia a la novela propiamente, pero quisiera yo referirme rápidamente a la edición, que habrá llamado la atención de más de uno de ustedes, porque creo que algo tiene que ver también aquí Paulina del Paso y estos gestos que les gusta a Fernando hacer de pronto, un poco provocadores, su paso por recordemos el viaje de Palinuro por las Islas Imaginarias y su descripción del mundo de la mercadotecnia. Entonces se le ocurrió a Fernando, en complicidad, en convivencia con Paulina, no hacer una sola portada, sino hacer 4 portadas para el libro. De esto se encargó este gran diseñador Alejandro Magallanes. Creo que su más visible presencia como diseñador editorial está en los libros de la editorial Almadía,
pero él se reclutó a otros dos artistas plásticos que son el doctor Alderete y Manuel Monroy, y entre los cuatro diseñaron estas cuatro portadas. Nada más quiero saber que si se desnuda el libro, la ropa interior del libro, que es el forro propiamente, pues tienen todos a Carlota en este cuadro impecable de Alberto Greffle, que está en el Instituto de Antropología. Quisiera pues dejarle entonces ahora la palabra a Rafael Tovar de Teresa. Creo que conocemos todos su brillante paso por el Instituto Nacional de Bellas Artes y después por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como su presidente. Durante su época como funcionario cultural, pues hizo interesantes aportaciones a la reflexión sobre la política cultural en algunos libros, como Modernización y Política Cultural, que publicó el Fondo en el 94, pero más recientemente, pues creo que ha dado espacio a su vocación como novelista, y tiene dos novelas ya publicadas: Paraíso es tu memoria, en 1999, y mucho más recientemente dio a conocer su segunda novela, El último brindis, de Don Porfirio. Por favor, Rafael. Conocí a Fernando del Paso en el otoño de 1985 en París, cuando yo trabajaba como ministro de la Embajada de México en Francia. La referencia que tenía de él era la del autor de dos libros extraordinarios, pero poco leídos entonces: José Trigo y Palinuro de México. En el segundo me sorprendía encontrar lo que, en mi opinión, era la última gran narración capaz de abarcar todas las esferas del conocimiento humano en el momento de su escritura, tentativa que el posterior avance científico y tecnológico hacen hoy imposible. Me deslumbraba su erudición sobre medicina, anatomía, historia, política o música, unida al más profundo conocimiento de la condición humana. A los pocos minutos quedé cautivado por su conversación, una combinación difícil de hallar: humor, cultura, profundidad y calidez. Nos quedamos varias horas platicando en el legendario Café de Magot. Ya no era el sitio que congregaba a figuras como Picasso, Sartre o Simone de Beauvoir, pero su emplazamiento en el centro parisino y su vista a la iglesia de Saint-Germain, que todo el tiempo tuve frente a mí, producían la atmósfera más propicia para compartir el entusiasmo y explorar la fascinación común por la historia, la literatura y la música. Fernando me contó que había cerrado su ciclo londinense de cerca de 14 años de duración. Su vocación literaria había estado por encima de la comodidad en México de un trabajo enormemente productivo para él en el campo de la publicidad. Decidió entonces, a principios de los años 70, instalarse en Inglaterra con su familia para escribir una novela sobre Maximiliano y Carlota. La elección de esa ciudad obedecía también a su vieja ilusión de vivir en Europa, viajar, conocer toda la pintura posible, que es su segunda pasión, y a la vez tener a su alcance la mayoría de las fuentes que le permitieran la más detallada, profunda y erudita investigación, no solo sobre esos personajes, sino sobre su época y la geopolítica de entonces, que tuvo su centro mundial en el Imperio Británico. Dividía la jornada entre su trabajo en la London Library por las mañanas y en la BBC por las noches, donde se desempeñó como editor, redactor y locutor de noticias inglesas para el público latinoamericano. Al volver a su casa, ya casi de madrugada, se encerraba en el garage para escribir sus investigaciones del día, con las manos cubiertas por unos guantes que dejaban solo libres las yemas de los dedos para no entorpecer su trabajo. Esas hojas, después de las correcciones a mano, eran nuevamente mecanografiadas cuantas veces más lo necesitara por Santa Socorro, su compañera de siempre. Su intención en París era terminar la novela, llegar al momento de discriminar toda la información acumulada, como se lo oí decir, y concentrarse en la redacción final. Era muy clara la manera en que describía este proceso: concluir el papel de la tortuga en lo referente a la documentación e investigación, y el de Aquiles en cuanto a la imaginación y la forma definitiva. Después de este encuentro inicial, platiqué con el entonces embajador Jorge Castañeda Padre, a quien le transmití mi entusiasmo por el talento y la conversación de Fernando del Paso.
Durante los meses siguientes, Fernando colaboró ocasionalmente con la embajada y al poco tiempo fue nombrado consejero cultural en ella, debido a que José María Pérez Gay regresó a México después de cumplir 2 años en ese encargo. La embajada en ese tiempo continuaba una muy buena tradición de la Cancillería mexicana, iniciada en el siglo XIX y prolongada hasta años muy recientes, la de contar con la colaboración de figuras culturales en el ejercicio de la diplomacia. Por España habían pasado un Manuel Paino y un Justo Sierra, y más tarde en París, ya fuera ante el gobierno francés o la UNESCO, intelectuales como Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet, Carlos Fuentes, José Luis Martínez, Luis Villoro, Víctor Flores Olea y Octavio Paz. Ya en años recientes, cuando llegó Fernando, compartíamos oficina con el también escritor Álvaro Uribe. En la administración de Jorge Castañeda, hijo, último canciller mexicano impulsor de esa tradición, estuvo también Jorge Monti. En otros lugares estuvieron escritores como Sergio Pitol, Hugo Gutiérrez Vega o Juan Villoro, y buena parte de las consejerías culturales han tenido distinguidos escritores y artistas como encargados de la promoción artística y cultural de México en el exterior. No es fácil imaginar cuántas grandes obras literarias han surgido de estas estancias, a la par de eficaces gestiones en favor de la promoción de la cultura de México en el exterior. Sin duda, uno de los más notables ejemplos es Fernando del Paso, quien continuó más tarde esta labor como cónsul general. El ambiente que vivíamos en la representación hace poco, releyendo a Dickens, me encontré una carta que dirigía a un amigo escocés y le decía: tenemos mucho en común, pero lo principal es que hemos compartido los aires peligrosos y magníficos del río Thames, del Támesis. Yo compartí esos aires peligrosos y magníficos durante muchos años con Fernando, con Socorro, con los muchachos y los muchachos. Y gocé comiendo, recuerdo una noche de fin de año, no me lo van a creer, ¿saben lo que preparó Socorro? Michiotes en Londres. Conseguía papel. ¿De dónde era ese papel? Era galés o algo así por el estilo, que hacía el papel de maguey, y comimos unos deliciosos michotes. Yo creo que esos michotes tuvieron que ver en la formación espiritual e intelectual de Fernando del Paso. Mucho afecto y admiración, un texto que titulo La verdad y sus delirios. En los pasillos del palacio belga de amor de la que habla Tamayo y Baos. La novela histórica ha tenido en México muchos y muy variados cultivadores. El género fue enriquecido por Juana Mateos, Heriberto Frías, Salado Álvarez, Rafael F. Muñoz, Fuentes Mares, Enrique Serna, Rosa Beltrán, Eugenio Aguirre, Marco Antonio Campos, Paco Ignacio Taibo II. Katz, el notable historiador, nos entregó el retrato de Zapata, uno de nuestros héroes a la altura del arte. Mariano Azuela dibujó el perfil de otro héroe indiscutible, don Pedro Moreno. En las novelas de Martín Luis Guzmán aparecen y desaparecen los hombres y las mujeres de la saga revolucionaria. Fernando del Paso inaugura un nuevo género, que es producto de la feliz unión de la verdad histórica con la narrativa libérrima que habita en la imaginación, la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús. Esta actitud se plasma en un ejemplo señero que representa la novedad de su novelística. Para que firmes la declaración de guerra de México a Austro-Hungría con una pluma de águila.
y con una pluma de gaviota escribas la bitácora, tu bitácora, cuando viajes en la Novara por las islas del mar Egeo, y con una pluma de cuervo firmes la sentencia de muerte de Benito Juárez para que lo fusilen en la plaza de San Pedro. En este párrafo se conjuntan algunos momentos fundamentales del desuso imperio. Tengo un poquito de frío, estimulada, pero bueno. Soy profundamente agradecido con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por haber organizado este homenaje junto con el Fondo de Cultura Económica. Que le agradezco mucho al presidente de la feria, el licenciado Raúl Padilla, y a mi muy querida y muy eficaz amiga, la directora de la feria, Nubia Macías, pero en particular también al señor rector de nuestra casa de estudios. Yo soy miembro de la Universidad de Guadalajara desde hace 20 años. El señor rector general Marco Antonio Cortés Guardado, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, señor rector. Estoy también profundamente conmovido por las palabras que han dicho mis compañeros aquí de Presidium, el doctor Moisés Rosas, director del Museo del Estanquillo, mi querido amigo, muy querido amigo Gutiérrez Vega, quien acompaña a su esposa Lucy, muchas gracias, y que es quizás de los amigos que están en esta mesa el más antiguo, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, más o menos somos de la edad. Después siguió pues Rafael Tovar y Teresa, que no solamente trabajó conmigo en la embajada, sino que era mi jefe, imagínense, pero muy buen jefe realmente. A Joaquín Díaz Canero también lo conozco desde hace muchísimos años y le estoy profundamente agradecido por esta maravillosa edición de Noticias del Imperio. Muchas gracias, Joaquín. A Elmer Mendoza lo acabo de conocer personalmente, hará unos 20 minutos, media hora, pero ya nos conocíamos desde hacía muchos años. Él me ha leído con gusto, yo lo he leído con gran placer, porque desde hace un buen tiempo pues ingresamos a ese club griego que se llama el Club de Me lees y te leo. Hace 25 años, claro, apareció la novela y he hablado muchísimo sobre ella. Yo ya no sabría bien qué decir de la novela. Me han hecho muchas preguntas y quizás algunas de las que más se han reiterado es: oiga, pero de verdad Carlota tuvo un hijo. Bueno, de verdad quizás no lo sabremos nunca, pero parece que sí, que fue el general Weygand, y que lo tuvo con el coronel Van der Smith, que era el comandante de los voluntarios entre comillas, porque los trajeron a fuerza, los voluntarios belgas. Y Maximiliano tuvo un hijo, pues probablemente sí, con la India Bonita o Concepción Sedano. Lo llamaron Sedano y Levisano. Fue secretario nada menos que de Rubén Darío en París, y lo fusilaron en el bosque de Vincennes, muy cerca de París, acusado de espionaje para los alemanes. O sea, la novela continuaba todavía. ¿Sí? Y que si el coronel Miguel López fue traidor o no, pues es esta discusión, porque hay quien dice que López entregó Querétaro cuando vio que estaba todo perdido y que se podía evitar una carnicería mayor. Me alegra mucho también que estén aquí mis seres más queridos, está mi esposa Socorro, mis hijos Alejandro, Adriana y Paulina, sus compañeros, Abraham Flores Castillo, el compañero de Paulina, Arturo Durán, el esposo de mi hija Adriana,
y Patti, la compañera de Alejandro. Está también aquí mi nieto, mi muy querido nieto, el ingeniero Alejandro del Paso Montaño, su mamá Irma, a quien queremos tantos, mi hermana que vino de San José, Costa Rica, y su hijo Eduardo, mi sobrino, y mis sobrinos también muy queridos, Eric y Armando. En fin, estoy muy bien acompañado. Pero como les decía, yo no les podría contar la novela. Estuve en una reunión hace unos 2 o 3 meses donde un profesor, hablando de la novela, dijo, pues a mí, le dijo al público, a mí estuve con fulano tal que me contó, pasó 2 horas contándome noticias del imperio y es como si lo hubiera leído. Francamente no me gustó, porque yo podría estar hablando 30 horas de noticias del imperio y aún así no la habría leído, se los aseguro, ¿no? Así que a todo este magnífico público cariñoso que me acompaña, pues le invito a echarle un vistazo. Y precisamente porque no me siento ya capaz de hablar de la novela, elegí para cerrar esta maravillosa celebración unos párrafos del principio de la novela y otros párrafos del fin de la novela. Así que en el fin ya habrán escuchado un párrafo que van a escuchar una vez más y que me voy a permitir leer en voz alta. Comienza así la novela. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestra de la Cruz de San Carlos y reina de las provincias de Lombardo Véneto, acogidas por la piedad y la clemencia austríacas bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña Silfi del Palacio de Laeken. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona, que murió de consunción y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las Tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe Joinville y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante, que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía 10 años a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio Imperial de Schönbrunn y fue el primer descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América, y que mandó construir para mí a la orilla del Adriático un palacio blanco que miraba al mar, y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa del Mato Grosso, princesa de Chichén Itzá. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 60 de beber loca de sed en las fuentes de Roma. Hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del imperio. Vino cargado de recuerdos y de sueños en una carabela cuyas velas hinchó una sola bocanada de viento luminoso preñado de papagayos. Me trajo un puñado de arena de la isla de sacrificios, unos guantes de piel de venado y un enorme barril de maderas preciosas rebosante de chocolate ardiente y espumoso, donde me voy a bañar todos los días de mi vida hasta que mi piel de princesa borbona, hasta que mi piel de loca octogenaria, hasta que mi piel blanca de encaje de Alanzón y de Bruselas, mi piel nevada como las magnolias de los jardines de Miramar, hasta que mi piel Maximiliano,
mi piel quebrada por los siglos y las tempestades y los desmoronamientos de las dinastías, mi piel blanca de ángel de Memling y de novia del Beguinage, se caiga a pedazos y una nueva piel oscura y perfumada, oscura como el cacao de Soconusco y perfumada como la vainilla de Papantla, me cubre entera Maximiliano, desde mi frente oscura hasta la punta de mis pies descalzos y perfumados de India mexicana, de Virgen morena, de emperatriz de América. Bueno, ese es el principio de la novela. La última página. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Hoy vino el mensajero y me trajo un ramo de flores de Cempasúchil. Me trajo como nahual el perro que acompañó a Quetzalcóatl en su viaje por el Mictlán. Me trajo una vajilla de barro negro de Oaxaca, la capa de plumas rojas de Bélgica, el penacho y el escudo del emperador Moctezuma. Me trajo una cocina de azulejos de Puebla, me trajo el calendario azteca y me trajo una calavera tapizada con ágatas negras de los montes Apalaches y me dijo que era la calavera de la princesa Pocahontas y me trajo una calavera tapizada con moscas azules y me dijo que era la calavera de Juana la Loca y me trajo una calavera cubierta con tus besos y me dijo que era la calavera de María Carlota de Bélgica. Hoy vino el mensajero Maximiliano y me dijo que inventaron el celofán y yo voy a envolver con celofán todos los rosales de Miramar para que se conserven vivos hasta tu llegada. Que inventaron el celuloide y tú y yo vamos a jugar ping-pong con una pelota de celuloide en la cubierta del Mauritania. Que inventaron la máquina de lavar y tú y yo vamos a lavar con ella tu corbata de charro y mis rebozos, los uniformes de las pupilas de la escuela Carlota y las sábanas del castillo de Chapultepec. Que inventaron el gas neón y yo mandé colocar en la torre más alta del castillo de Bucao un letrero luminoso que dice Viva México, para que desde Ostende lo vean con sus periscopios los submarinos de Ludendorff. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, princesa de la nada y del vacío, soberana de la espuma y de los sueños, reina de la quimera y del olvido, emperatriz de la mentira. Hoy vino el mensajero a traerme noticias del imperio y me dijo que Carlos Limpio está cruzando el Atlántico en un pájaro de acero para llevarme de regreso a México. Muchas gracias.